Bueno, comenzamos con los genes. Los genes podemos decir que son las unidades de información que son hereditarias y bueno, estas se encuentran en el ADN de cada uno de los organismos vivos. Y bueno, cada gen está encargando de codificar las instrucciones para la síntesis de la proteína. Esto quiere decir que, bueno, específicamente, la síntesis de las proteínas van a las moléculas que son funcionales dependiendo de cada organismo del ser vivo. Por ejemplo, habíamos visto que existen muchos tipos de moléculas y células. Por ejemplo, las células que están encargadas de construir los tejidos, las células encargadas de, no sé, construir piel, entre otras. Bueno, por otro lado, tenemos que el ADN es la molécula la cual almacena la información genética y bueno, esta se encuentra en el núcleo de las células. Por otro lado, tenemos lo que son los alelos y la variabilidad genética. Ay, no, te cambio de pantalla. Ya. Los alelos y la variabilidad genética. Bueno, podemos decir que los alelos son diferentes versiones de un gen y bueno, que pueden producir diferentes formas de un rasgo específico. Tales son como la variabilidad genética, la cual hace referencia a la diversidad de alelos presentes de una población o especie, lo que proporciona la materia prima para la evolución. Y bueno, aquí tenemos un concepto muy básico que pueden preguntar, bueno, pueden verlo en su examen de admisión, lo que es el genotipo y el fenotipo. Sé que es un tema un poco confuso, pero voy a tratar de explicarlo lo más rápido posible. Bueno, tenemos que el genotipo es un organismo que se refiere a su composición genética, es decir, la combinación específica de alelos que posee. Y por otro lado, el fenotipo es la manifestación física observable de los rasgos u organismos que resulta de la interacción entre el genotipo y el ambiente. Técnicamente podemos decir que el genotipo, como su nombre lo dice, gen, proviene del gen, es la composición de la genética, o sea, a simple vista nosotros no podemos verlo. Por otro lado, lo que es el fenotipo es la manifestación física, por eso tiene F de físico, del fenotipo. Es como, por ejemplo, no sé, a lo mejor han escuchado que dicen, ay, es que fulanito de tal tiene los ojos de su papá, o sea, eso podríamos decir que es un fenotipo, o a lo mejor, no sé, se me ocurre alguna enfermedad crónica que las personas tengan, pues a lo mejor eso es un gen, porque, o sea, no se ve a simple vista. Bueno, por otro lado, tenemos lo que son las leyes de Mendel. Estas son muy importantes, ya que las leyes de Mendel son los principios básicos de la herencia, los cuales los cuales fueron descubiertos más bien por el monje Agustino Gregor Mendel en el siglo XIX. Y bueno, estas leyes incluyen la ley de la segregación, que quiere decir que los alelos de un gen se separan durante la formación de los gametos y la ley de la distribución de las independientes. Los alelos de diferentes genes se distribuyen independientemente durante la formación de los gametos. Creo que mi compu se volvió loca y veo que está pasando y pasando las diapositivas. Una disculpa. Yo traté de regresarlos, pero creo que se trabó. Pero bueno, voy a continuar. Por otro lado, tenemos lo que es la herencia autosómica y bueno, esta es principal porque viene ligada a lo que es el sexo. Esto quiere decir que la herencia autosómica se refiere a la transmisión de los genes, los cuales están localizados en los cromosomas autosómicos que no son sexuales. Esto quiere decir que mientras la herencia ligada al sexo implica los genes ubicados, como lo habíamos visto anteriormente, de los cromosomas sexuales X o Y, a menudo muestra patrones de herencia específicos según el sexo del portador. Y bueno, tenemos aquí algo muy importante que es técnicamente la parte de la dominancia y la recesividad. Esto quiere decir que algunos alelos son dominantes sobre otros, lo que significa que en su defecto se manifiesta el fenotipo, incluso en presencia de un alelo recesivo. Y bueno, los alelos recesivos solo se manifiestan en el fenotipo si están presentes de dos copias. Esto quiere decir
que al momento de, por ejemplo, em, dentro de la reproducción, a lo mejor tenemos ahora sí que la parte de la mamá y el papá. Cuando la mamá ya está embarazada y está creando ahora sí que un embrión, al momento de que se combinen el ADN, pues obviamente vamos a tener partes de información, tanto de la mamá y del papá, donde sus cromosomas o su información técnicamente hereditaria, lo que es el ADN, vamos a tener una parte en su información genética que los genes van a ser, ahora sí, que dominantes o no. Esto quiere decir que los genes más predominantes de ambos progenitores son los que van a formar al bebé. Por ejemplo, se me ocurre que, digamos, que un hombre de pelo negro se junta con una mujer de pelo rojo. Digamos que a la hora de que el embrión se está formando, a lo mejor el gen dominante para ver cómo va a salir el cabello del bebé, del nuevo bebé, en este caso a lo mejor el gen dominante es de la mamá. Esto quiere decir, por ende, que hay una alta probabilidad de que el nuevo bebé salga con el pelo de la mamá. O sea, es decir, el bebé saldría pelirrojo. Y bueno, puedo decir que estos son solo algunos de los conceptos fundamentales para la teoría de de la herencia. Y bueno, la genética podemos decir que ha avanzado mucho desde los días de Mendel y ahora comprendemos un poquito más la gama amplia de los mecanismos y factores que influyen en la herencia en los rasgos que son, pues se pueden ver simple vista en bueno, en los organismos. Por otro lado, y menos importante, tenemos lo que es la tabla o el cuadro de Punnett. No sé si lo han escuchado, voy a explicárselo. Bueno, el cuadro de Punnett es una herramienta la cual utilizó Gregor Mendel, ya que, bueno, él para formular esta teoría de la genética utilizó guisantes. Bueno, como lo conocemos en México, chicharitos. Utilizó los guisantes y algunas plantas para, ahora sí que demostrar esta parte de la genética y la combinación de lo que les estaba hablando. Entonces, bueno, podemos decir que el cuadro de Punnett es una herramienta la cual es utilizada en genética para prescindir la proporción de los genotipos posibles de las descendencias de cruces específicos entre dos individuos. Y bueno, este cuadro lleva el nombre de Reinald Punnett, perdón. Bueno, también lo ocupó Gregor Mendel. Es un genetista británico que bueno, y se popularizó este cuadro a principios del siglo XX. Y bueno, ¿cuál es la función de este cuadro? Bueno, principalmente determina los genotipos de los padres. Es decir, antes de construir un cuadro de Punnett, se necesita conocer los genotipos de los padres para, bueno, para ahora sí que determinar el rasgo o los rasgos que se van a estudiar. Por ejemplo, si estamos observando el color de los ojos humanos, podríamos tener que un padre con el genotipo AA, tiene los ojos marrones y el otro con genotipo AA, o sea, A minúsculas, ojos azules. Y bueno, aquí se va determinando los alelos de cada rasgo. Para cada rasgo se escribe los alelos que portan los padres. Por ejemplo, si se está estudiando el color de los ojos, se puede representar el alelo para los ojos marrones y el otro para los ojos azules. Entonces, ahora sí que para la construcción del cuadro de Punnett se tiene que dibujar una cuadrícula con las combinaciones posibles de los alelos de los dos padres, colocando los alelos de uno de los padres en la parte superior de la cuadrícula y bueno, por otro lado, ahora sí que en la parte superior de la cuadrícula, los alelos del otro padre, que en este caso sería en la parte izquierda, para así poder completar la cuadrícula cruzando los alelos para predecir los genotipos posibles de la descendencia. Y bueno, así tenemos lo que es la calculación de la proporción de los genotipos. Esto quiere decir que una vez que se haya completado el cuadro de Punnett,
Se pueden contar el número de cada tipo de los genotipos para predecir la proporción de los genotipos posibles en la descendencia. Por ejemplo, se puede determinar cuántos individuos tendrán el genotipo dominante, AA, eh, o y el recesivo, ¿no? O combinación de ambos, un dominante y un recesivo, que en este caso sería A mayúscula, A minúscula. Y bueno, por último, para interpretar lo que son los resultados del cuadro de Punnett, se podría hacer una idea de la probabilidad de que la descendencia herede ciertos rasgos genéticos de los padres. Sin embargo, bueno, es importante recordar que el cuadro de Punnett es el que representa las predicciones, las cuales este cuadro principalmente está basado en lo que son las probabilidades. Esto quiere decir que, bueno, o sea, más o menos calcula qué podría pasar. Sin embargo, o sea, no garantiza que los resultados sean específicos en cada de uno de estos cruces. Y bueno, aquí tenemos un pequeño ejemplo con lo que son me parece que son a los guisantes que les decía. Bueno, hay muchos tipos de guisantes. Entonces, ahora sí que en la tercera ley de Mendel es donde podemos ahora sí que recrear la tabla de Punnett para poder así sacar lo que son las probabilidades de los gametos y hacer un cálculo de cómo serían estos nuevos individuos. ¿Hasta aquí alguien tiene dudas, quejas o comentarios? No, todo claro. Bueno, voy a regresar un poquito atrás para explicarle un poquito mejor esto de las leyes de Mendel. Bueno, las leyes de Mendel son principios que son fundamentales en genética y bueno, fueron establecidos por, ya lo había dicho, el monje Augustino Gregor Mendel en el siglo XIX. Y bueno, estas leyes proporcionaron las bases para comprender cómo se transmiten los rasgos de una generación a otra dentro de todos los organismos vivos. Y bueno, la primera ley de Mendel se llama la ley de la segregación o la ley de la impureza de los gametos. Y bueno, esta ley establece que durante la formación de los gametos sexuales, bueno, las células sexuales, los dos alelos para un rasgo dado se separan o se segregan. Esto quiere decir que de manera de que cada gameto lleva solo un alelo para cada rasgo. Y esto significa que un organismo hereda un alelo de cada progenitor para cada rasgo. Tenemos lo que es la segunda ley. Mm, Ay, me pasa. Acá. La segunda ley de Mendel. Bueno, esta ley se le conoce como la ley de distribución independiente o la ley de la segregación independiente de los caracteres. Bueno, esto quiere decir, en pocas palabras, que esta ley establece que los alelos de diferentes genes se distribuyan de manera independiente de los gametos durante la formación de los gametos. Esto quiere decir, en pocas palabras, que los genes para diferentes rasgos se heredan de forma independiente entre sí. Y bueno, esto podría explicar por qué ciertos rasgos se pueden heredar de manera independiente a pesar de estar en cromosomas diferentes. Y bueno, por otro lado, tenemos lo que es la tercera ley de Mendel, la ley de la dominancia o la ley de o bueno, también se conoce como la ley de la uniformidad de los híbridos. Y bueno, esta ley establece técnicamente que un organismo heterocigoto, o sea, que lleva dos alelos diferentes para un rasgo, solo uno de los alelos, que en este caso el dominante, se expresará en el fenotipo, mientras que el alelo recesivo o el menos predominante, este va a permanecer oculto, en pocas palabras. Sin embargo, el alelo recesivo todavía está presente en el genotipo del organismo y puede ser transmitido a la descendencia. Por ejemplo, aquí tenemos un pequeño ejemplo de, no sé si han escuchado que a lo mejor, no se les digan, ay, es que sacaste esto de tu abuelito, o sacaste esto de tu abuelito, o sea,
El simple hecho de que, no sé, a lo mejor los, los alelos no sean dominantes, no quiere decir que no formen parte de nosotros. O sea, a lo mejor no se vea interpretado, por decirlo así, en la primera generación, sino a lo mejor en la segunda, en la tercera, pueden salir estos alelos. Entonces la primera ley dice que entonces la primera ley dice que cada padre da un alelo a cada rasgo. La segunda ley dice que cada alelo es único y la tercera ley dice que el gen dominante prevalecerá en el fenotipo probablemente y en la generación. Sí, es correcto. También, Miss, ahora que mencionó lo del ADN me surgió una duda. Lo de la reproducción del ADN es lo mismo que la reproducción de las células. Eso vimos en la mitosis y la meiosis. Sí, ¿por qué? Porque, bueno, retomando lo de las clases anteriores, es lo que vimos con lo que es el ADN y el ARN. Pues, técnicamente, el ADN es la información que se va a transmitir. Sí, porque, bueno, recordando un poquito lo de las clases pasadas, el ADN, el ácido perdón, desoxirribonucleico y el ARN, que es el ácido ribonucleico, pues estos tipos de ácidos están presentes en las células de los organismos vivos. Y bueno, podemos decir, otra vez retomando súper rápido, que el ADN es una molécula que contiene información genética de un organismo y está conformado por unidades básicas llamadas nucleótidos. No sé si recuerdan esa parte, que consisten técnicamente en lo que eran los grupos de fosfatos, o sea, en pocas palabras, el azúcar. Y bueno, aquí tenemos como que el desglosamiento de qué es de adenina, timina, citosina, guanina y bueno, sus bases nitrogenadas de cada uno, de tanto del ARN, tanto del ADN. Y bueno, sí, ¿por qué? Porque aquí entra el ADN. Bueno, el ADN, recordemos que tiene una estructura de doble hélice en la que dos cadenas de los nucleótidos se desenrollan alrededor de una de la otra. Y bueno, pues el ADN se encuentra en el núcleo de las células eucariotas y en el citoplasma de las células procariotas. Y bueno, el portador de cada una de estas es la información genética la cual se va a heredar al nuevo individuo. Y por otro lado, y menos importante, el ARN, el ácido ribonucleico, que es una molécula que se desempeña dentro de varias funciones de la célula, incluido, bueno, como también podríamos decir, el ADN es incluye lo que es la síntesis de las proteínas y la regularización de la expresión génica. Y bueno, al igual del ADN, como ya lo había mencionado, esto también posee lo que es un grupo de fosfato, azúcar de ribosa, bases nitrogenadas, igual, adenina. Ah, bueno, pero aquí, ahora que lo recuerdo, aquí le cambia. Adenina, tiene uracilio, la citosina y la guanina. Y bueno, también podemos, ahora sí que nada más en esta parte del ARN podemos encontrar que hay diferentes tipos de ARN, ¿no? Incluyendo el mensajero que es ARNM, el ARNR, que era el ARN ribosómico, el ARN de transferencia precisamente, que sus siglas son ARNT, T minúscula, y bueno, cada una de estas con la función que es específica de la síntesis de la proteína. Y bueno, por otro lado, también tenemos que el ARN puede ser una cadena sencilla y también puede plegarse en estructuras que son tridimensionales específicas y bueno, determinan cada una su función. Y bueno, tenemos por último lo que son la síntesis de la proteína, un proceso fundamental para la función celular, la cual involucra la transcripción del ADN en ARN y bueno, el ARNM, que es el núcleo, la traducción del ARN. La síntesis de las proteínas es todo el proceso desde que se come hasta que se procesa la proteína. Sí, es correcto, ya que, bueno, técnicamente, tal cual nosotros tenemos, o bueno, más bien todos los organismos
tienen que descomponer lo que es el alimento, los azúcares en proteínas, carbohidratos, lípidos, grasas buenas. Bueno, hay que recordar que existe esa parte de las grasas buenas, las grasas malas, etcétera. ¿Para qué? Para que ahora sí que el mismo cuerpo, las mismas células y todo eso vayan ahora sí que absorbiendo los nutrientes o ahora sí que la parte esencial que el cuerpo necesita, desechando ya las toxinas y de ese alimento lo que ya no se ocupa o lo que ya no requiere el cuerpo. ¿Hasta aquí otra duda? Ujú. A ver, dice, mira, hay más posibilidad de que se expresen genes recesivos en generaciones después. Sí, por ejemplo, mi abuela era de ojos verdes, yo tengo los ojos cafés. Hay más probabilidad de que mis hijos tengan ojos verdes de las que yo tuve. Sí, es correcto. O sea, quiere decir, no porque sea un alelo recesivo, no significa que deje de desaparecer. ¿Por qué? Porque al final de cuentas está, ahora sí que en tu información genética. Entonces, a lo mejor, digamos que encuentras una pareja, ¿no? Y te juntas con ella. A lo mejor los genes de él no son tan dominantes como los tuyos. A lo mejor tu gen recesivo es más dominante que los genes de tu pareja. Entonces, ahí se ve expresado en el nuevo ser que se crea. De hecho, sí, no sé si lo han notado, por ejemplo, que dicen, ay, es que abueleaste, o ay, es que yo tengo los ojos güeros, pero sacaste los ojos de tu abuelita. Entonces, sí, a lo mejor eso pasa, pues también con el tipo de piel o cabello, por ejemplo, a lo mejor si, no sé, sus tatarabuelitos, no sé, a lo mejor eran de tez morena y a lo mejor toda su familia era güera a lo mejor en la cuarta, quinta generación salga el bebé negrito y como que digan, ¿qué onda, no? O sea, dudan de la paternidad, pero entonces, no, o sea, es porque nosotros mantenemos esa herencia genética. No sé, bueno, ya como rapidísimo, una conclusión rapidísima. No sé si han visto el meme de la Rosa de Guadalupe que dice, ¿qué? ¿Mi hijo es negro? Podemos como que notar un ejemplo ahí, o sea, la pareja de padres era güerita, pero, o sea, la abuelita era de descendencia negra. Por ende, ahora sí que el nieto es negrito, pero no precisamente por los papás. O sea, de que siguen siendo familia, o sea, tienen la sangre de ambos progenitores, sí, pero, o sea, es un pequeño ejemplo para que les quede un poquito más claro. Bueno, hasta aquí alguna duda, pregunta, sugerencia. Sí, o sea, ahora sí que también puede suceder en los primos lejanos, o sea, ahora sí que en todo individuo que posea un vínculo sanguíneo, o sea, no importa, siempre y cuando, o sea, se mantenga esa línea continua de, ahora sí que sanguínea igual, pues puede pasar, ¿no? Y bueno, yo creo que esto sería todo por hoy. Les voy a mandar un poquito más explicado lo que es el cuadro de Punet porque sí está un poquito más difícil. A lo mejor les pregunten la teoría, tal cual, así como que les pidan hacer un cuadro de Punet y eso, pues como que no, pero sí, no se preocupen, chicas, al rato les subo el video a YouTube, por si tienen dudas, les dejo el material para que sigan repasando el tema. Y ya saben, les dejo las preguntitas para que vayan armando su propio banco de preguntas. Yo creo que mañana vamos a ver dos temas, que es la evolución, ya sería como el último de biología de Charles Darwin, la parte de la evolución. Y de historia, pues continuaríamos con el tema 2 de historia universal. Sí, tan solo me mareó un poco. Sí, pero no se preocupen, ¿no?
no está tan pelea. Podemos mejor, pues sí, si quieren, a lo mejor física, empezamos con eso. Ya saben, ahora sí que el pueblo manda. Si veo que ya no contestan más, pues ya les hago caso a ustedes. Historia me da miedo, pero física me mata. No te preocupes, o sea, física nada más es como química técnicamente, o sea, sí es mucha teoría, pero siempre y cuando recuerden a la perfección las fórmulas, no van a tener ningún problema. Igual comento en el grupo. Sí, está bien, entonces, vemos el tema rapidísimo ya para concluir ahora sí que todo lo de biología y pues atrasamos un poquito de la historia y ya vemos así en breve física. Bueno, entonces para física les voy a enviar un viejo cuadernillo que a mí me pusieron en prepa. Tiene como 200 ejercicios. Me dejaban a mí cuando, en sus tiempos, me dejaban hacer como 25 ejercicios para el otro día. Entonces, bueno, procuren hacerlos. No, bueno, espero no los 200. Si quieren los 200, sí, si quieren. Pero pues nada más para repaso, ese es como material extra que les dejo. No, no se espanten. Hay con calma, lo copian en la libreta, imprimen el cuadernillo, no sé. Y si tienen dudas, pues me mandan un mensaje privadito y pues ya, se los explico, ¿no? Muchas gracias, Leonor. No se espanten, no se espanten. Bueno, ahora sí, las dejo dormir, tranquilas. Vemos mañana lo que es física, ¿les parece? Bye. Buenas noches, Emily. Buenas noches, Leonor. Descansen, descansen.